La multimodalidad puesta en escena. Imágenes y sonidos deberán su valor y su poder solo al uso que tú les asignes. Robert Bresson. 2022. Éramos 23 hasta que uno desertó. Esta experiencia multimodal, enmarañada desde el principio, comenzó un martes de octubre por la tarde, en un periodo de clase que apenas iniciaba cuando ya los últimos meses del año despedían al 2022. Con el profesor John Janner a la cabeza, quienes quedamos nos dimos a la tarea de ejecutar un producto que, algo difuso desde el principio, metamorfoseó múltiples veces hasta ser lo que nadie supo que siempre pudo haber sido. Las memorias de lo que esto involucró serán narradas a continuación. ¿Cómo puedo aportar desde la multimodalidad a un proyecto grupal para la clase? Una pregunta que dejó desconcertado a más de uno. Nos enfrentamos pues a la duda sobre lo multimodal y aún peor, sobre cómo podíamos aportar a un proyecto que ni siquiera sabíamos cuál sería. Sin embargo, contra todo pronóstico, aún queda vigente en nosotros el asombro de los alcances de la multimodalidad, pues logramos comprender que un discurso puede ser expresado de distintos modos, lo cual hace que el proceso de comunicación sea transformacional. De interminables minutos de silencio a la espera de propuestas llamativas para elegir un proyecto que diera cuenta de aspectos relacionados con la multimodalidad, surgieron, como destellos de esperanza, tres alternativas plausibles. La primera opción, el musical, nació como una estrategia para abrir espacio a la discusión. Esta idea, no obstante, solo se vio apoyada por quien la propuso y por el profesor a cargo. Es probable que tras las risas se ocultara el desconocimiento de cuán rico podría ser un proyecto de expresión artística en el que se combinaran distintos sistemas de significación. Más allá del proceso de lectura de un texto, la difusión de la información podría expandirse en una suerte de reelaboración con la integración de partícipes no ficticios que utilizaron otros recursos semióticos como la música, su voz y gestos. Luego, otra voz se alzó para comentar que hacer fotografía podría resultar innovador y podría destacar para abordar lo referente a la retórica visual y sus estratos de sentido. Esta sugerencia agradó bastante, porque podría lograrse sin mayores complicaciones, pues solo se necesitaba la cámara del celular, pocos elementos para escenografía y mejor aún, era posible hacerlo de manera individual. Además, las representaciones del cuerpo como eje temático también fueron del agrado del grupo, puesto que se integraba directamente la semiótica de la imagen y las significaciones de algunas posiciones de la figura humana. Finalmente, como la cereza del pastel, la misma voz expuso la posibilidad de una vinculación con la revista L de la Escuela de Idiomas. Todo parecía indicar que ese sería el proyecto selecto. Sin embargo, una última mano se levantó para presentar una idea cinematográfica que quería desarrollar como cortometraje. Esta fue la proposición que más revuelo causó, puesto que como estudiantes acostumbrados a trabajar en equipo, entendíamos que hacer un proyecto académico entre varias personas resultaba tedioso al momento de tomar decisiones. No pudimos evitar alarmarnos al imaginar la cumbre borrascosa que nos deparaba la gestión de una pieza audiovisual entre 22 personas, tan distintas entre sí y con conceptos artísticos, estéticos e ideológicos tan variopintos como los que se proponían. Esto pues, aunque todavía no se había elegido el cortometraje como proyecto final, no se reservaron las posibles temáticas e historias que podríamos llevar a la pantalla chica. El fervor experimentado por todos ese día dificultó la labor de decantarnos por una sola senda, así que optamos por la vieja y más democrática manera de tomar decisiones: votar. Y de tal modo, entonces, 12 personas, oh sagrada democracia, terminaron escogiendo el destino de otros 10 que se rehusaban a elegir esta opción para la materia, pues modificaría no solo un porcentaje de la asignatura, sino que transformaría todo el programa semestral. Aún así se hizo, y el profesor tuvo que reensamblar la biografía, crear nuevos talleres y suprimir los seminarios que tenía planeados dirigir. Surgieron, consecuentemente, los departamentos de trabajo.
Después de crear un grupo en WhatsApp, se procedió a dividir tareas. Es gracias a esto que hoy, a 6 manos, relatamos nuestra experiencia como equipo de música. Durante considerable parte de la asignatura nos adentramos en la fase que consistió en una extenuante búsqueda de información. En esta se recopilaron distintos datos relacionados con la producción cinematográfica y con cada equipo de trabajo, con motivo de adquirir nuevos saberes para aplicarlos en la producción final. La idea era, pues, reunir las competencias necesarias para sacar a flote entre todos el corto que habíamos decidido crear. Algo interesante que resultó de las clases fueron los distintos productos multimodales del trabajo que se desarrolló tanto en aula como en casa. Entre estos, destacan los talleres en los que analizamos dichos, memes, entre otros, y los relacionamos directamente con perspectivas gramaticales y los estratos de sentido. El debate que se realizó por WhatsApp como medio de comunicación asincrónico, las infografías de los capítulos de ojos bien abiertos, los videos explicativos que integraron a su vez distintos modos para comunicar y las exposiciones también realizadas en video. Cada uno de estos productos funcionó para articular la multimodalidad, así como para ser una oportunidad de entablar un diálogo sobre esta misma. Todos los contenidos, ideas y saberes aprendidos fueron puestos a prueba de manera teórica el 15 de noviembre en un quiz que abordó conceptos, características, diferencias y afianzó el conocimiento con el que contábamos. Lo que no sabíamos en su momento era que, pese a ser grandes conocedores de la teoría, nuestros aprendizajes estaban a punto de ser sometidos a prueba, pues el equipo de redacción del guión estaba listo para rendir cuentas y cimentar las bases formales del proyecto. Una vez presentado el guión, sucedió algo inusitado. Todos quedamos satisfechos con la trama que los autores construyeron, desde la temática y las distintas ambientaciones espaciotemporales hasta la actitud de los personajes fueron tan excepcionales que aprovechamos la carga de energía y la repentina coincidencia de perspectivas para emprender la búsqueda de los intérpretes que darían vida a estos seres. En el momento todos nos miramos y entre risas, democráticamente elegimos a los posibles candidatos que podrían conseguir tales actitudes. Así procedimos a apuntar en el tablero los nombres de quienes iban a audicionar para cada rol protagónico. Además, decidimos que quienes no tuvieran un rol protagónico serían extras. Evidentemente, el comité encargado de analizar y seleccionar a los actores sería el de los guionistas, pues solo ellos conocían a cabalidad los comportamientos y la personalidad que debían tener los aspirantes para encarnar fielmente esos roles. Esto supuso un nuevo reto, pues no se tenía exactamente claro bajo cuáles criterios y con cuáles instrumentos realizar el proceso de casting. Respecto a esto, uno de los jurados estaba un poco confundido y con dicha expresión miró a su compañera de equipo, quien inmediatamente, con libreta y bolígrafo en mano, se dispuso a improvisar una tabla en la que pudiera anotar sus impresiones respecto a los gestos y las modulaciones de la voz, o tonos que lograban, pues tal, y como luego diría Hernando, no queremos rayar en lo paródico, deben ser caracterizaciones directas y sutiles. Cada postulante hizo del salón su escenario y se enfrentó al escrutinio de los jurados, los cuales en tiempo récord seleccionaron a los más idóneos. Esta actividad duró casi toda la clase, pues faltando 20 minutos para recoger las maletas y salir corriendo para la siguiente clase o la casa, recordamos uno de los pasos más importantes y complejos. Este tenía que ver con la elección de los espacios de grabación, pues como se trataba de un relato que se desarrolla en un bar, era necesario saber desde un inicio a qué recintos debíamos contactar para solicitar el permiso de grabar. Esto es así porque no era opción escoger un tomadero al azar, dirigirnos hasta allí, 20 personas, y a las 2 de la tarde, pues lo ideal era hacerlo durante el horario de clase, con 2 cámaras, 4 maletas llenas de maquillaje y vestuario. En el momento no lo supimos, pero estábamos adentrándonos en el ojo de la tormenta, pues durante cerca de 2 semanas las personas que se habían ofrecido para hablar con los administradores de los respectivos recintos movieron cielo, mar y tierra para conseguir que estos nos dieran luz verde para poder gestionar el día de grabación. Sin embargo,
Este no fue tiempo muerto para los diferentes comités logísticos del cortometraje, pues por el lado de nuestro comité, por ejemplo, el de música, tuvimos que empezar a investigar qué tipo de música y sonidos serían apropiados para compaginar con el carácter, tono e intencionalidad de la obra. La selección se realizó en reuniones periódicas, vía Zoom, y se subieron a OneDrive, las pistas debidamente organizadas por escenas. Para esta tarea lo primero que hicimos fue separar los sonidos que debían grabarse en el mismo espacio que serían filmadas las escenas, de aquellos que tendríamos que buscar y descargar de algún lugar de la web. Una vez teniendo organizados los elementos que requeríamos para contar nuestra propia historia auditiva, escudriñamos en plataformas como YouTube y freesound.org para conseguir las melodías y efectos de sonidos más idóneos, pensando no solo en aquellas canciones que tuvieran un sentido simbólico para el corto, sino que también fueran coherentes a la época. La música más compleja de definir fueron las canciones que sonarían en el bar, pues había muchas cuyas letras contaban una historia similar al guión escrito, pero eran composiciones como rancheras y baladas románticas, lo cual nos hizo dudar, pues no queríamos crear la atmósfera de taberna o cantina, o, en el peor de los casos, bar de mala muerte. No obstante, decidimos guardar las opciones más viables y tenerlas como reserva ante cualquier inconveniente. Finalmente, llegó el día en que, como equipo, tendríamos la presentación de la propuesta que construimos como el departamento de sonido. No sabemos de dónde salió tanto tiempo para mostrar cada sonido y la visión que teníamos frente a todos, pues ese día el tema más importante fue solucionar la situación de tensión que se había presentado en el equipo de maquillaje. Resulta que, con la opinión de los compañeros que asistieron a nuestra exposición, pudimos darle otra dirección a la narrativa auditiva. Al menos 5 sonidos fueron descartados porque sonaban muy artificiales y la canción que sería cantada por la mesera o cantante fracasada no resultó del agrado de casi nadie, ya que no era empática con la atmósfera de derrota y frustración que inunda la escena en la que aparecía. Decisiones como estas fueron debatidas y acogidas por la mayoría al final de la sesión. A la siguiente semana hicimos una reunión para conocer las noticias acerca del lugar de filmación, pues ya había pasado un tiempo considerable para realizar la búsqueda y pactar un trato, pero ese día nos enteramos de que la opción más fuerte, Baba Yaga, el bar con la mejor pinta, había sido sellado. Por otro lado, el profesor comentó la posibilidad de grabar en un bar de salsa que él suele frecuentar, pero fue descartado porque solo se podría grabar de noche. Luego, una compañera del equipo de fotografía dijo que había hablado con el administrador de un bar en Cañaveral, pero que solo se podía de 4 a 6 de la tarde, y también mientras éste estaba en funcionamiento. Esta opción resultaba incómoda para todos, pues quedaba muy lejos de la universidad y nuestros hogares. Para algunos no pasaba el bus. En medio del desespero, 2 compañeros se comprometieron más y fueron a 2 bares cerca de la universidad, pero en uno de ellos la administración pedía que pagáramos una suma de dinero considerable para tener derecho a usar la imagen de su local, y en el otro dijeron que simplemente no podía ser usado en los horarios que nosotros estaríamos disponibles. La cuestión es que no nos dejamos desanimar. Angustiar sí, pero desanimar no. Y decidimos salir a vacaciones, descansar y dejar el enredo para cuando retomásemos clase. 2023. Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Escribieron Cheo García y vi los Caracas Boys hace muchos años. Quizás esta, como las distintas canciones decembrinas que sonaban días atrás, pronosticaba la novedad que se presentaría ante nosotros en el 2023. Aquel martes de enero regresamos de vacaciones, luego de asombrarnos por los bronceados, los cierres de ciclos y los prominentes tamales en el estómago, una importante noticia sería anunciada. Más allá de las discusiones por WhatsApp y la incertidumbre de no tener un bar donde grabar, el salón propició un espacio de diálogo y reflexión para analizar el valioso proceso realizado desde cada departamento, pero la necesidad de un cambio. En ese sentido, se contempló el cortometraje como un proyecto que requería gran esfuerzo y resultaba efectivo en la integración de medios, pero que por el carácter de la ambientación de su espacio
resultaba poco útil porque hasta la fecha no contábamos con un bar. En esa búsqueda del tiempo perdido, como una espiral de desesperación, volvimos al primer momento, la elección de un proyecto, con la diferencia de que estábamos a poco más de un mes de terminar el semestre. Otras propuestas como la creación de un blog salieron a la luz, pero en últimas, una fue la más sólida, la radionovela. Si bien la recepción de la idea no fue la misma, la mayoría estuvo de acuerdo con la idea, aunque latente había una preocupación por el trabajo de los departamentos de fotografía y maquillaje. Entonces, ¿de qué manera involucrarlos? La solución ante tal problemática consistió en ilustrar la radionovela mediante una serie de fotografías que serían capturadas en el salón de clase del CENTIC y en el Auditorio Menor Carmen Salandazábal de la Facultad de Ciencias Humanas. Luego de extensos minutos de maquillaje, de arduos ensayos, de hilarantes grabaciones de voz y de infinidad de poses para las fotografías, se recolectaron los productos necesarios para avanzar en la recta final, la edición. Pasaron los días y con cada puesta de sol nos manteníamos expectantes ante lo que el equipo encargado tendría para nosotros. Se efectuaron ciertos cambios en la propuesta musical, otras de las recomendaciones de nuestro equipo se mantuvieron. Sin embargo, quedamos anonadados al visualizar la pieza en YouTube. No era una radionovela común, aunque tampoco un cortometraje. Teníamos ante nosotros un género híbrido, una obra única, y pese a que en los encuentros virtuales se discutieron aspectos que, aunque mínimos, sumaban al apoyo visual, eran significativos. La importancia de esto radica en que si bien la estrella del show es el componente auditivo, los espectadores de las fotografías se encontrarían frente a un reto que supondría la construcción del significado a partir de sus sentidos. Esta experiencia multimodal de todo un semestre se vio resumida en un producto de casi 13 minutos en los que pudieron no enclaustrarse la cabalidad de emociones experimentadas, pero sí el talento de la clase H2. Crónica elaborada por Julián Jaimes, Kelly Mendoza y Adel Piñeres, con Julián Jaimes como la voz del relato.